¿Cómo se implementa un controlador PID en un entorno digital como LabVIEW? En este video te mostraré paso a paso cómo hacerlo para un sistema de primer orden. Soy Alejandro Castaño. Un sistema de control digital está formado por una referencia, un controlador, una planta y una señal de realimentación. La referencia representa el valor deseado del sistema, mientras que la salida es el valor real que se obtiene. El elemento más importante es el error, que corresponde a la diferencia entre la referencia, también conocida como setpoint, y la salida. El error es procesado por el controlador para generar una señal de control que actúa sobre la planta. Uno de los controladores más utilizados en ingeniería es el PID. Este controlador combina tres acciones fundamentales. La acción proporcional responde directamente al error actual. La acción integral acumula el error a lo largo del tiempo para eliminar desviaciones persistentes. Y la acción derivativa predice el comportamiento del error, ayudando a mejorar la respuesta dinámica del sistema. Para implementar este controlador en un sistema digital es necesario discretizarlo. Por ejemplo, aquí se muestra una señal continua en el tiempo. Sin embargo, un sistema digital no trabaja de forma continua, sino que evalúa la señal en instantes específicos. Estos puntos representan las muestras de la señal. De esta forma, pasamos de una señal continua a una señal representada en tiempo discreto que puede procesarse computacionalmente. El controlador PID puede implementarse tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. En la forma continua, la señal de control se obtiene de manera suave a partir del error, mientras que en la forma discreta, la señal se actualiza en instantes específicos, generando una respuesta escalonada. Esta representación discreta es la que se utiliza en sistemas digitales como LabVIEW. El controlador PID en tiempo discreto puede implementarse de dos formas principales. La forma posicional calcula directamente la señal de control a partir del error, mientras que la forma de velocidad calcula el cambio en la señal de control entre muestras consecutivas. Esta última forma es ampliamente utilizada en sistemas digitales, ya que permite una implementación más eficiente y robusta. En LabVIEW, el controlador PID se implementa a partir del cálculo del error en cada instante de muestreo. Este error se obtiene como la diferencia entre la referencia y la salida del sistema. En este caso, la planta corresponde a un sistema de primer orden, el cual es simulado mediante la ecuación de Euler. A partir de este modelo, se implementa la ecuación en diferencias del controlador en su forma de velocidad. Para ello, se utilizan operaciones básicas como sumas, multiplicaciones y registros de corrimiento que permiten almacenar valores anteriores del sistema. De esta forma, se genera la señal de control que actúa sobre la planta. Finalmente, es posible observar la respuesta del sistema y ajustar las ganancias del controlador mediante un proceso de sintonización de ganancias. Aquí se observa la respuesta del sistema de primer orden sin la acción del controlador, donde el comportamiento es inestable. Al activar el controlador PID en su forma discreta, la respuesta se estabiliza y comienza a seguir la señal de referencia. Esto muestra la importancia del controlador en la regulación del sistema y en la mejora de su desempeño. El controlador PID es una herramienta fundamental en sistemas de control y su implementación digital permite aplicarlo en entornos reales como LabVIEW. A través de su formulación en ecuación en diferencias y su implementación en forma de velocidad, es posible controlar sistemas dinámicos como el sistema de primer orden presentado. Gracias por ver este video. Te invito a suscribirte para más contenido sobre control y sistemas dinámicos.